Bueno, en este video vamos a explicar cómo se resuelven los ejercicios que corresponden al trabajo práctico 4 acerca de formulación de compuestos inorgánicos. En el primer ejercicio tenían que completar un cuadro en donde se le dan una serie de compuestos de los cuales deben decir a qué corresponden, a qué tipo de compuesto corresponden, nombrarlos y su ecuación de obtención. En el primer caso tenemos oxígeno y carbono, entonces sabemos que esto corresponde a un óxido ácido o también anhídrido, debido a que es un oxígeno con un no metal. Las nomenclaturas posibles en este tipo de compuestos pueden ser tres. La nomenclatura tradicional, en la cual se recurre a utilizar sufijos después de la raíz del no metal, según el número de oxidación con el que actúen. Carbono aquí vemos que está actuando con +2, ya que el oxígeno está actuando con un número de oxidación -2, entonces carbono con +2, y por lo tanto, al ser el menor número de oxidación de carbono, la terminación será oso. Por lo tanto, se denomina óxido carbonoso. También, según la atomicidad, podemos decir que tenemos al monóxido de carbono y según los numerales de Stock se dice óxido de carbono y entre paréntesis se coloca en números romanos al número de oxidación con el que actúa el no metal. Este compuesto se obtiene por reacción entre el carbono y el oxígeno para dar el monóxido de carbono. Como pueden apreciar, aquí tenemos los coeficientes estequiométricos, que son aquellos que se colocan delante de cada elemento, ¿bien? Estos son los coeficientes estequiométricos que se hacen a los fines de poder tener una ecuación que esté equilibrada, que esté balanceada. Es decir, que tengamos la misma cantidad de reactivos que de productos. En el compuesto que sigue, vemos este compuesto que es también oxígeno con un no metal y lo que podemos ver es, perdonen que se ha ido la imagen. Tenemos a oxígeno con un no metal que es el nitrógeno. Lo mismo, oxígeno, su número de oxidación -2, bien, que lo podemos ver aquí, porque recuerden que los números de oxidaciones se usan para poder, digamos, intercambiar en la formulación de compuestos químicos. Entonces, el subíndice, que es un coeficiente atómico que aparece en nitrógeno, corresponde al número de oxidación del oxígeno, y el coeficiente atómico que tiene el oxígeno corresponde al número de oxidación del nitrógeno. Entonces, si hacemos la cuenta, tenemos -2 del oxígeno, por 5 son -10, por lo tanto, nitrógeno son 2 para llegar a 10 más 5. Entonces, nitrógeno, que puede actuar con números de oxidación +3 y +5, en este caso es su mayor número de oxidación, por lo que por la nomenclatura tradicional será el óxido nítrico, terminado en ico. Según la atomicidad será el pentóxido de dinitrógeno y según la nomenclatura por numerales de Stock será óxido de nitrógeno y entre paréntesis 5. Como vemos, igual al caso anterior, es un óxido ácido también llamado anhídrido. Y en su ecuación de obtención podemos ver que los que se combinan van a ser nitrógeno diatómico con oxígeno diatómico para dar la molécula del pentóxido de dinitrógeno. Bien, con nuevamente los coeficientes estequiométricos correspondientes. El siguiente caso es un óxido también, pero si vemos, en este caso es un óxido metálico, es decir, un óxido básico, ¿no es cierto? Porque es oxígeno con un metal. Entonces eso es un óxido básico. Nuevamente vemos que el hierro está actuando con un número de oxidación de +3, ¿bien? Entonces hierro puede actuar con números +2 y +3, es su mayor número de oxidación, entonces la nomenclatura será óxido férrico y según la nomenclatura
Por numeral stock, óxido de hierro y entre paréntesis 3. Por atomicidad se reserva más bien para los óxidos ácidos. En su ecuación de obtención, el hierro se combina con 3 moléculas, o 3 moles en realidad, con 3 moles de oxígeno diatómico para dar la molécula, ¿no es cierto?, del óxido de hierro 3. En este caso es un compuesto ternario, tenemos calcio, oxígeno e hidrógeno. Bien, reconocemos fácilmente este compuesto como un hidróxido. Para poder denominarlo, el calcio tiene un único número de oxidación. Bien, sabemos que este es un anión que tiene su propia carga. El oxidrilo tiene una carga de -1. Por 2 será -2. Entonces el calcio actúa con +2. ¿Cómo se lo denomina? Hidróxido de calcio, por la tradicional, cuando tiene un único número de oxidación. Y también se acepta, en este caso por atomicidad, dihidróxido de calcio. Bien, ¿cómo se obtiene? En una primera etapa el calcio reacciona con el oxígeno para dar el óxido. Yo acá coloqué los coeficientes atómicos para, digamos, que se pueda entender el proceso y repasar la formulación de compuestos químicos, pero se simplifica y queda simplemente de esta manera. Y luego, al combinarse con agua, ¿no es cierto?, forma el hidróxido correspondiente. En el siguiente caso tenemos otro óxido del tipo básico, porque es oxígeno con un metal. Este elemento corresponde a un elemento alcalino del grupo 1 de la tabla periódica. El sodio sabemos que actúa con un único número de oxidación, +1. Por eso es que necesitamos 2 para que la molécula sea eléctricamente neutra. Bien. Y además por un proceso de intercambios de números de oxidaciones, ¿bien? Entonces, se denomina óxido de sodio por la nomenclatura tradicional y en su ecuación de obtención, sodio con oxígeno que nos genera el óxido de sodio con el correspondiente coeficiente estequiométrico. Finalmente, los últimos 3 casos corresponden a compuestos binarios donde tenemos hidrógeno combinado con otro elemento. En el primer caso es hidrógeno con un no metal, por lo cual sabemos que será un hidruro metálico. Y en estos casos tenemos hidrógeno con un no metal y por lo tanto será un hidruro no metálico. Bien, ¿qué pasa? Por un lado sabemos que el hidrógeno en los hidruros va a actuar con su número de oxidación -1 cuando lo haga frente a metales, ¿bien? ¿Por qué? Porque el hidrógeno es más electronegativo, por lo tanto el litio acá tendrá un número de oxidación de +1 y se denomina hidruro de litio, donde la ecuación de obtención será litio más hidrógeno con la formación de este compuesto. En estos casos, ¿bien? El siguiente es también un hidruro, como tenemos la denominación aquí acuoso, será un hidruro, pero ¿qué pasa? Como tiene la capacidad para poder entregar iones hidrógeno, protones al medio, se comporta como un ácido, entonces es un hidrácido. En estos casos se coloca la palabra ácido, la raíz del no metal, terminado en hídrico, por eso es ácido bromhídrico, donde la ecuación de obtención será hidrógeno más bromo, que nos da el ácido. Y en este caso, como es la aclaración gaseoso, no se denomina como un ácido, sino es un hidruro no metálico. Por lo tanto, la terminación uro, aquí se le va a colocar a la raíz del no metal, entonces será sulfuro de hidrógeno. ¿Bien? Porque en el anión, ¿no es cierto?, sulfuro de hidrógeno, porque el azufre aquí actúa con es más electronegativo y por lo tanto el número de oxidación será negativo.